besos. Le damos los buenos días a un país. En Shirley Radio. El Ministerio de Energía Eléctrica anunció que van a desconectar del sistema eléctrico nacional las granjas de criptomonedas por el alto consumo que generan y que afectan al mismo, ¿no? Y he querido conversar con Juan Carlos Rodríguez, parte del equipo de expertos del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, ingeniero electromecánico, especialista en transición energética, energía de respaldo y autosuficiencia eléctrica, para conocer en detalle cómo afecta realmente esta granja, digamos, de criptomonedas al servicio de energía eléctrica nacional, ¿no? Es decir, primero también entender partes del conocimiento de cómo funciona esto y efectivamente qué tanto afecta el consumo, digamos, de energía eléctrica y, bueno, posterior generación. Buenos días y bienvenidos, Juan Carlos. Qué gusto conversar con usted esta mañana. Hola Shirley, buenos días, gracias por el contacto, un saludo a tu equipo. Por favor, el placer es nuestro. Bueno, vamos a entender, ¿no? Primero cómo funciona esto de las granjas de criptomonedas, ¿no? Y si efectivamente el consumo de estas máquinas afecta o puede estar afectando el sistema de energía eléctrica nacional. Bueno, fíjate, el tema de las criptomonedas, esto comienza con las máquinas de minado que ponía la gente en sus casas hace algunos años con la fiebre del Bitcoin. Y normalmente la gente ponía 10, 20 máquinas en un apartamento o un local comercial. Sin embargo, cuando estos centros empiezan a crecer y ya empiezan a colocarse, qué sé yo, 100 máquinas en una residencia, indudablemente ya el sistema eléctrico de esa residencia no es capaz de aceptar el consumo de estos equipos. Y por otro lado, estos son equipos que generan ruido y que generan mucho calor. Entonces también tienen que venir acompañados de un sistema de climatización. Pero cuando esto escala a niveles que estamos viendo, que ya no son ni siquiera granjas mineras, estamos hablando de centros industriales de minería digital a gran escala, esto ya indudablemente, inclusive el gobernador Lacaba, en la visita que hicieron, en la inspección que hicieron a uno de estos centros, cerrando uno de estos centros, hablaba de 1 megavatio. Bueno, 1 megavatio, para que la audiencia entienda, más o menos lo que consume 50 apartamentos de 20 kilovatios cada uno. ¿Sí? Esto es un consumo importante. En este momento, si estos centros de minería digital son de esa magnitud y hay, según muchos de estos centros, sobre todo en los estados centrales, Aragua, Carabobo, Lara, bueno, indudablemente impactan directamente al sistema eléctrico nacional por la precariedad que tiene el sistema en este momento. Ahora, ¿se tiene un estimado de cuántas granjas de estas podrían y sobre todo cuántos megavatios le estarían quitando cuando funciona? Porque eso, entiendo que funcionan por 24 horas, esas máquinas no deberían parar, ¿correcto? Sí, estas son máquinas que funcionan a régimen permanente, 24/7, 365, día y noche, y además a un nivel de carga muy alto. Y es como la carga residencial, que tiene momentos de alto consumo y de bajo consumo. Esto es una carga concentrada, fija, permanente, durante 24 horas, todos los días, la semana completa y el mes entero, día y noche, repito, y eso compromete seriamente no solamente los sistemas de distribución, porque normalmente los sistemas de distribución depende de donde estén ubicados. Si están ubicados en una zona industrial, pudiera ser que pudieran ser más resistentes, pero si están en una zona más comercial o inclusive residencial, indudablemente que impactan directamente a los centros de distribución. Ahora, una vez que esto funciona 24 horas, ¿no? Pero la pregunta es, si se tiene un estimado de cuántas granjas hay en el país de estas criptomonedas y cuánto podría estarle quitando en cuanto a megavatios al servicio de energía eléctrica nacional
o al sistema de servicio eléctrico Mira, nacional. Con respecto a eso no se tiene información. Hay una CRIP que en principio los que van a instalar este tipo de granjas o este tipo de centros, esto no es algo improvisado, estos son equipos que se importan, que tienen que ser nacionalizados, hay que poner, pues adecuar la instalación donde se van a instalar, es decir, esto no es algo que se puede esconder. Además que el consumo energético es muy alto y también el tráfico de internet que genera es muy alto, entonces son muy sencillos de identificar la ubicación de estos centros. Entonces, pero saber cuántos de estos centros están instalados en todo el país y además cuánto consumen en megavatios, realmente es muy complicado porque ni siquiera la SUNACRI da información al respecto. Ahora, ustedes que forman parte del Observatorio Venezolano, ¿han visto alguna correlación directa en donde funcionan, digamos, estas granjas con la interrupción del servicio eléctrico en algunas entidades? Bueno, el gobernador Lacaba lo decía, ¿no? De hecho, parte de la intención era desconectar, entiendo, no sé si durante la medianoche o la noche, precisamente por el consumo de energía. La pregunta es si hay correlación, ustedes han visto en que eso haya tenido incidencia en el servicio de energía eléctrica en esas entidades, ¿no? Fíjate, en el último reporte que dio el Colegio de Ingenieros, un informe de octubre del año pasado, ellos proyectaban a la capacidad de generación del país en 10.000 megavatios aproximadamente, 2.500 térmicos y 7.500 aproximadamente hidráulicos, para una demanda de 12.500. Había unos 2.500 megavatios que no existen, y pues esa es la razón por la cual había que racionar. Y los estados más afectados son los estados centrales, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Zulia, los estados además andinos, y ese déficit de generación era en base a números de octubre, cuando teníamos temperaturas ambientales más benignas. Pero en este momento se estima una demanda de 13.500, 13.600 megavatios, con una generación que supongamos que fuera la misma que reporta el Colegio de Ingenieros. Entonces estamos hablando de un número importante de megavatios de déficit, alrededor de 3.500 megavatios de déficit. Entonces es lógico que Corpoelec tenga que de alguna manera desconectar estos sistemas de granjas de criptomonedas que básicamente no cubren ningún producto o servicio esencial. Y si además el mismo Corpoelec le exige a las industrias de alimentos, de farmacéuticas, comerciales, que se desconecten en el sistema eléctrico en las horas pico de 10 a 4 de la tarde, de 6 a 9 de la noche, es decir, que prácticamente el 60% de la jornada laboral normal debería estar una empresa industrial desconectada del sistema eléctrico. Imagínate cómo no se lo van a pedir a este tipo de empresas que prácticamente no son esenciales para el momento que está viviendo el país, una generación eléctrica tan precaria y una situación del sistema eléctrico tan comprometida. Ahora, ¿se tiene estimado desde hace cuánto tiempo funcionan estas granjas? Es decir, si de alguna manera pues sí ha habido una incidencia desde hace mucho tiempo en lo que es el servicio de energía eléctrica en el país. Sí, tenemos entendido que a partir del tema de las sanciones, inclusive el mismo gobierno comenzó a propiciar la creación de estas granjas. Porque repito, esto no son cosas que se construyen de hoy para mañana. Estos son sistemas que se van montando y que requieren además una infraestructura tanto de climatización como eléctrica de cierta magnitud. Pero además el tema del internet también, necesitas un internet muy robusto. Entonces, repito, no se puede montar de un día para otro. Y hemos entendido que del 2017 hasta ahora es que se incentivó y además se permitió que se crearan este tipo de granjas, pero el momento del país es otro. Realmente el sistema eléctrico nacional está muy comprometido y con estas altas temperaturas que estamos teniendo, indudablemente que la rata de falla es muy grande y el racionamiento también.
Quiere decir que la medida es oportuna, necesaria y bueno, corresponde a lo que debería hacerse en función de fortalecer el sistema eléctrico nacional, ¿correcto, Juan Carlos? Sí, pero además de esto, estos son sistemas que deberían tener su propia autogeneración, porque como repito, son tan concentradas que están 24/7, 365 en operación, no tienen variación, una carga estable. Quizás Corpoelec estaba recibiendo, tú sabes, un ingreso importante por el consumo de estas empresas, pero la verdad es que comprometen seriamente a esos niveles, a esas escalas que lo estamos viendo, los sistemas de distribución local, y también comprometen todo lo que es el tema del alto consumo que de alguna manera genera, tanto por el consumo de las máquinas como por los equipos de climatización asociados, y eso es imposible que siga manteniéndose en el sistema eléctrico nacional. Yo veo acertada la medida y estas empresas deberían tener sus propios sistemas de autogeneración y no conectarse al sistema eléctrico nacional, porque sencillamente no son esenciales. Esto es un negocio para el dueño de la granja. Te agradezco mucho, Juan Carlos, tus consideraciones con respecto a este tema, un poco para la gente que no entiende el tema de las granjas de criptomoneda. Bueno, efectivamente, durante el fin de semana el Ministerio de Energía Eléctrica anunció que van a desconectar del sistema eléctrico nacional las granjas de criptomoneda por el alto consumo que generan, lo estaba justamente comentando Juan Carlos, y que afectan al mismo. Y de hecho, el gobernador Lacaba anunció en el estado de Aragua, en Carabobo, ¿no? Específicamente en Carabobo, algunas autoridades habían anunciado ya el tema de precisamente, no solamente el corte o la desconexión del sistema eléctrico nacional, sino incluso anunciaron el decomiso de estas máquinas en grandes galpones en diferentes lugares cuando, bueno, trabajan al margen de la informalidad en algunos casos, en otros no. Uno de ellos fue la zona industrial de Castellito en el municipio de San Diego, en la entidad carabobeña, donde el gobernador de esa región, Rafael Lacaba, mostró un gran número de máquinas en un galpón. Además, junto al ministro de Energía Eléctrica, Jorge Eliezer Márquez, Lacaba estuvo en la termoeléctrica Planta Centro. Allí dijo que iban a tomar este tipo de medidas para intentar estabilizar el servicio de electricidad eléctrico nacional, especialmente en Carabobo, donde los cortes se prolongan hasta por 6 horas en los últimos días. Te agradezco mucho, Juan Carlos. Yo tengo que hacer una pausa, 7:50. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas.